Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, voy empezando la grabación de la clase. Espero que me estén escuchando bien. Eh, Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Si tienen posibilidades de activar micrófono y en algún momento podamos hacerlo más tipo taller y dialogar, estaría fantástico. Sé que por ahí esa posibilidad no todos la tienen, pero también pueden usar el chat que tenemos para ir comentando alguna cuestión o haciendo algún aporte, ¿sí? Eh, este espacio de la materia que intenta ser una bisagra entre lo que sería la unidad 1 y la unidad 2, lo que busca es algún repaso y que podamos tocar algunos de los temas que ya hemos visto. Y si tienen alguna consulta o duda sobre la dinámica de la materia, de los trabajos prácticos, la podamos dejar para el final. Entonces va quedando grabado toda la primera parte teórica, conceptual, de lo que venimos trabajando en las distintas clases, y en todo caso el final eso, ¿sí? Así que eso es un poquito el planteo. Sé que algunos de quienes hacen la materia no pueden estar por cuestión de día y horario, pero la vamos a grabar. Hoy a la tardecita o a la noche la voy a estar subiendo y va a quedar grabada ahí por si también ustedes mismos quieren repasar algún concepto. A ver, un poco el planteo del taller del Sistema de Información Geográfico, esta materia que en el plan nuevo le hemos denominado como Sistema de Información Territorial, un poco haciendo alusión a la necesaria relación entre los sistemas de información y el desarrollo local. Trata en la unidad 1, que es la que hemos visto hasta aquí, que tiene básicamente 3 solapas de clase, trabajar con lo que son los sistemas de información geográfico, avanzando en todo lo que tiene que ver cómo nacen los sistemas de información geográfica, cuáles son sus orígenes, cómo de alguna manera la evolución tecnológica ha llevado a que los sistemas de información geográfica sean más cercanos a cualquier usuario sin demasiado conocimiento de la temática. Tal vez hace 20 años atrás esto estaba perfilado para personas que conocían de la temática, más vinculado al mundo de la geografía, más vinculado al mundo de la cartografía, y con la evolución tecnológica lo que ha sucedido es que empieza a estar al alcance de cualquier persona, ya sea por una notebook o ya sea con un celular, que antes era inviable pensar este tipo de manejo de información geográfica en el celu. Y esto parece ser que cada día va a ser mayor, ¿no? Esa dinámica de vínculo con la información en tiempo real y directa va a ser cada día más fuerte. Cuando nosotros avanzamos en las 3 clases, lo que hemos tratado de hacer es, de alguna manera, tocar algo de los orígenes, cómo nacen los sistemas de información geográfico y el qué de los sistemas. Preguntarnos de cuál puede ser esa utilidad que pueden tener para el futuro licenciado en desarrollo local y regional. Y de alguna manera buscamos con la parte práctica que ustedes puedan, en primera instancia, con preguntas eminentemente prácticas, ¿no? ¿Qué me puede dar esta tecnología para analizar, como el práctico 1, qué sucede con una situación de salud o sanitaria o una epidemia? ¿Cómo me pueden marcar casos de salud en un lugar y yo georreferenciar ese problema, buscar cómo ese problema afecta a un territorio y mapear, aunque sea rudimentariamente, una situación particular de una enfermedad en un lugar y a partir de ahí, de esa problemática, definir una política pública, una acción en concreto, ¿sí? Dentro de los videos que yo ya les puse en la clase de hoy, que lo van a poder ver después ustedes si acceden
por internet. Uno de los videos es El poder de la información geográfico. No sé si ya lo han visto ese video. Un video que tiene 13 años, o sea, un video bastante viejito, cuando todavía los celulares no tenían esta lógica de las pantallas que manejamos hoy, tan un poquito desactualizados, pero interesantísimo ver cómo hace 13 años ya los sistemas de información y el acceso empezaba un camino de llegada a un público, si se quiere, más de un perfil masivo, ¿no? Entonces ahí, en ese video donde habla sobre el poder de la información geográfico, van a encontrar qué hay, ¿no? Esta lógica de qué hay en un lugar determinado y uno buscar esa información. Dónde encuentro algo, dónde encuentro un negocio, un comercio, dónde se está dando un tipo de uso de suelo de un lugar o de una región, y por qué esto pasa en tal lugar. ¿Por qué algo pasa en tal lugar? ¿Por qué hay una enfermedad o una epidemia en tal lugar? ¿Por qué tengo un equipamiento de salud diseminado de tal forma en la ciudad? Me da información de lo que existe en ese territorio. Y en este sentido, lo que ha pasado con este cambio que cada día se va dando de la tecnología es que yo puedo acumular un volumen muy importante de información. Es decir, yo puedo superponer capas de información en el territorio y esto me permite hacer un diagnóstico territorial con mucho más elementos, porque empiezo a interrelacionar un volumen de información que me es muy difícil hacerlo si tuviese planos que voy superponiendo uno con otro. Es muy difícil que yo pueda obtener información con un plano en papel, con un documento escrito, con un gráfico en papel. Al hacerlo con las tecnologías nuevas, donde yo superpongo, donde yo puedo poner una base de una imagen satelital y sobre esa base capas vectoriales supongamos, de una parte de la ciudad donde me aparecen las manzanas, que son polígonos, y de golpe cargo la capa donde me aparecen los centros de salud, que son puntos vectoriales que aparecen en ella, y le cargo información, y esa información gráfica tiene por detrás información de atributos, es decir, me dice un montón de cosas, por ejemplo, del centro de salud, días de atención, horario, especialidades, temas que trata, por ejemplo, ¿no? Como para poner información después del gráfico, detrás del gráfico, y que ahí está la gran virtud de estas herramientas tecnológicas. Entonces, en esta búsqueda, donde nosotros avanzamos con algunas definiciones teóricas, vamos viendo la cuestión práctica, y eso tenía que ver con el primer trabajo práctico con preguntas simples, avanzar a qué me permite la herramienta y la utilización de los sistemas de información geográfica. En el trabajo práctico número 1, la intención era también, y lo hice mucho en las correcciones o devoluciones, ya que ustedes tomen un perfil de cómo mostrar la información. Es decir, es muy importante cómo responden a una consigna. Pero también es muy importante cómo estructuran una imagen que ustedes me muestran. Esto para nuestros trabajos prácticos dentro de la asignatura y los que hagan en otras materias que tienen que ver con la carrera, y cuando hagan su trabajo integrador final en esta materia o cuando hagan un trabajo en cualquier otra. Cómo, a partir de un mapa, ya sea un mapa temático que muestra algo en particular, ¿cómo le pongo un nombre, un título? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién me dio esta información? Porque nosotros, cuando trabajamos en sistemas de información geográfico, y cada día más, vamos a tener acceso a mucha información. Ya sea que nos la da un municipio, ya sea que la da un organismo de la provincia, como puede ser en el caso de Córdoba y de COR, que nos da información sobre lo que sucede en la cuestión ambiental, en la cuestión rural, en la cuestión de la valoración de cuánto vale el suelo en distintos lugares, etc. ¿Sí? Hay fuentes de información que son
informaciones de primera mano, información de primera que llega de organismos oficiales, o como puede ser el dato que nos da el Instituto Geográfico Nacional, que nos da de todo el país o de alguna provincia en particular, o datos a nivel global, si nos interesa cambio climático, y entonces estamos trabajando algunas cuestiones que pasan, no sé, con la temperatura que se da en un lugar o con las catástrofes de incendios que se dan en otro, etcétera, etcétera. Digo, siempre es importante cuando uno referencia una imagen que muestra ya sea un plano de una escala a nivel ciudad, por ejemplo, o un mapa cuando es mayor la escala, decir, ¿qué estamos viendo? ¿Y qué queremos mostrar con esa imagen que yo puse en mi texto? Eso lo tenemos que tener siempre en la cabeza. Fíjense que ustedes cuando ingresan al práctico 2, que es sobre los estudios latinoamericanos, la intención ahí era que pudieran tomar un caso y poder hacer un análisis de algunos elementos que tenía el caso práctico. Entonces aparecen casos de distintos lugares de Latinoamérica y ahí se muestra, en una parte, los desafíos del uso de los sistemas de información geográfica. Porque posiblemente les ha pasado que cuando empezaban a leer había nombres de otro software que se estaban usando, había nombres de extensiones de archivo extrañas que se utilizan, o formas de mirar una imagen satelital, o formas de cartografiar, ¿sí? ¿No? Como datos muy específicos, ¿sí? Que a veces es para un nivel de profundidad que a veces ustedes no tienen, y es lógico, y que para eso hay expertos que trabajan en la carga de datos, pero lo que nos importaba era que ustedes viesen cómo podían ser estas aplicaciones para lograr un objetivo. Y ahí está otra de las claves de lo que quería hablar hoy, y que tenía que ver con estos casos latinoamericanos. Siempre que trabajamos en un sistema de información geográfica, lo hacemos con un objetivo, o en todo caso con un objetivo general y varios particulares. Y ahora pensemos, como licenciados en desarrollo, futuros licenciados, vamos a tener a alguien que nos esté encargando la tarea. Posiblemente sea un profe que nos pide una tarea de algún trabajo hoy. El día de mañana puede ser un organismo, ya sea gubernamental, público, nacional, provincial o local. Un municipio nos pide una tarea y entonces tenemos que preparar una información. O un organismo que está vinculado supongamos, a un estudio social en el territorio, y de golpe ese organismo nos está diciendo, bueno, necesito saber información sobre un déficit que existe en la ciudad y necesito que haga un análisis, y la herramienta de los sistemas de información geográfica es una parte del trabajo, y otra parte será hacer, con las metodologías que ustedes irán aprendiendo, encuestas, entrevistas, etcétera, y lo bajarán en un informe. Entonces, los sistemas de información geográfica van a ser una parte del trabajo. Y en definitiva, en este proceso de aprendizaje, ustedes tienen que ver cuál es el alcance que le pueden dar al uso del sistema de información geográfica. Es un recurso que necesita cierta práctica para utilizarlo, o simplemente ustedes van a ir a ciertas plataformas, como ya es lo que ven en el trabajo práctico número 3, donde ustedes buscan cierta información a partir de una plataforma que es bastante amigable en términos de poder descargar, no sé, un mapa de la Argentina, con los establecimientos educativos, o con la característica de deforestación, de suelo, o algún mapa temático específico, y ustedes capturen esa información y ustedes hacen un análisis. Y ahí vuelvo a lo que decía al principio. Siempre es importante saber qué es lo que opinan ustedes y qué es la información que están obteniendo de la fuente oficial. Eso también es algo que con la práctica lo van a poder desarrollar. En los prácticos se ve que algunos tienen mayor manejo en el poder analizar información, porque también depende lo que se consulte. En el último práctico, lo que queríamos hacer era que ingresaran y bajaran información.
que pudieran capturar algún mapa y mostrar algo de ese mapa y hacer algún análisis. Algunos de ustedes lo pudieron hacer con algún nivel de profundidad, que eso está bueno, porque el análisis crítico es parte de lo que nosotros intentamos en la asignatura. No solo mirar la herramienta, que la herramienta es el uso de una plataforma o bajar Didecor o de cualquier otra plataforma un mapa en particular, anexarlo en un documento, sino el análisis que pueden hacer sobre la temática. Las referencias a ciertos autores que vemos en la materia, que también es importante. Y después hay otro video que también lo subimos en la clase de hoy, que después lo pueden visualizar, que es el de Gerson Beltrán, los nuevos mapas, que un poco la intención de ese video es decir, ha cambiado un poco el proceso entre el antes y el después de los mapas. Es decir, el antes, cuando el mapa se producía en cartografías que solo tenían acceso las personas especializadas, que tenían un perfil más de tratar de representar de manera estática una parte de la realidad, que la hacían especialistas, que usaban símbolos cartográficos como los que les dejamos ahí para que vean cómo hace 50, 60, 70 años el Instituto Geográfico Nacional definía cómo se armaba un mapa, muy estructurado, muy matemático, ¿no? Con ese perfil, y de golpe, o en el transcurso de los últimos 20 años, el mapa empieza a tomar mayor complejidad porque yo le pongo 100 capas encima y las superpongo y hago análisis de información y miro una ciudad y le cargo una satelital de hace 20 años, una satelital de los últimos 5, hago una nueva capa vectorial, o sea, empiezo a procesar información ahí adentro y el volumen de información que tiene es mucho mayor al mapa en sí, porque cada vez que pico arriba de una escuela, me aparece toda la información de la escuela, o cuando pico una capa que me marca un sector de la ciudad con una característica, me dice la información, o sea, hay capas de información gráfica y alfanumérica, o sea, con atributos que me cuentan un montón de cosas ahí adentro, que me permiten tener un volumen de información mucho mayor. ¿Para qué? Para el trabajo que yo vaya a hacer en mi sistema de información geográfico, es decir, para el objetivo que yo busque en ese trayecto. La dificultad de ese objetivo puede hacer que yo no logre el resultado deseado. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, me encantaría trabajar el tema de problemas de hacinamiento en una ciudad, de las condiciones socioeconómicas. Y cuando empiezo con esa idea, con ese objetivo, bueno, voy a hacer un sistema de información donde voy a poner barrio por barrio, donde voy a cargar información que bajé en una base de datos o en un Excel de lo que sucede allí, en esa ciudad, en ese territorio, me encuentro con problemas. Está desactualizada la información. El censo, la información que me dio es antigua o no tiene las condiciones. No está dividido por barrios, sino que está por radios urbanos, que son pedacitos del barrio, y tengo que juntar 3 o 4 radios para sacar un barrio. Entonces, ahí entro en el proceso de ver hasta dónde puedo, con mis capacidades, con mis recursos y con mis tiempos, saber si voy a lograr ese resultado. O voy a tener que acotar mi objetivo porque voy a pasar 6 meses para hacer un mínimo plano y eso no es parte de mi objetivo definitivo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que medir cuál es el objetivo de su sistema de información geográfico, hasta dónde quieren llegar y la profundidad para lograr algunos resultados. Porque si ustedes no tienen la información y van a necesitar 6 meses para cargar los radios, para después cargar la información, tengo una base de datos muy larga que tengo que procesar y volcar a los atributos de cada una de las capas y esas capas visualizarlas, tal vez no tenga la posibilidad de lograr un resultado en los tiempos que yo espero. Entonces ahí está uno de los desafíos, ¿no? Ver cómo esa complejidad
yo la puedo simplificar y puedo obtener un resultado en un plazo lógico y determinado. Segunda cuestión, una de las ventajas, si se quiere, es la posibilidad de trabajar de manera colaborativa en los sistemas de información geográfica. Es decir, trabajar con otros compañeros, trabajar en un espacio donde gente interesada por las temáticas ambientales puede darnos información. Supongamos que uno tuviera que hacer un análisis de la cuenca de un río, donde participan diferentes ciudades que están vinculadas a ese río, que es un sistema que estructura desde la naciente hasta la desembocadura. Bueno, allí las ciudades que están en esa línea de, supongamos, el río Talamuchito, de cualquier otro río, me tienen que dar información. Yo puedo trabajar colaborativamente. Para eso tengo que tener una forma de trabajo donde todos utilicemos el mismo sistema. Es decir, donde carguemos la información de una manera, donde utilicemos una base de información preliminar que sea todo igual para que cuando lo carguemos después yo pueda de alguna manera unir esas partes y ver qué me dice Almafuerte, qué me dice Villa María, qué me dice Belleville, qué me dicen las ciudades que van en ese recorrido y lograr esa integración de la información. O sea que lo colaborativo podría ser una posible solución para buscar información compleja entre varios colaboradores. También pueden colaborar distintas instituciones, es decir, si yo tuviese instituciones de la provincia, de una provincia que trabajan agricultura, ganadería, gente que trabaja catastro urbano, yo podría vincular información de distintas fuentes y lograr una información que le sirva a las 3 áreas, a las 4 áreas, a las 4 secretarías, etc. Después hay un nivel de subjetividad puesto en los mapas o en los planos. Yo quiero mostrar algo. Es decir, si yo hago un mapa temático sobre ciertas condiciones que suceden en el territorio, le voy a buscar un efecto de ese mapa para mostrarlo y poder explicarlo rápidamente. Y el que lo ve a ese mapa que yo preparo, tiene que entenderlo rápidamente. Esa es la ventaja de cuando yo preparo un resultado en un mapa y hago un mapa temático que muestra algo con un impacto. Por ejemplo, en algunos de los que vimos, en los casos estos latinoamericanos, o en los que les mostré en algunas de las presentaciones de las clases pasadas, por ejemplo, aparecía uno que era un mapa de calor, que tenía puntitos negros que eran las industrias, y esas industrias daban como un impacto de las industrias en ese territorio. Cada industria tenía, en función del riesgo que representaba para esa sociedad, un radio que podía ser 500 metros, 1000 metros, 2000 metros de distancia, y eso generaba un primer círculo sobre cada industria. Cuando se sumaban 100 industrias, todos esos círculos me daban un mapa de calor. Las zonas rojas eran las zonas de mayor riesgo donde yo tenía mayor concentración de industrias, pero eran las industrias más riesgosas las que tenían los círculos de mayor impacto. Y ahí tenía un mapa de calor que me mostraba una situación de cuáles son las zonas donde está el mayor riesgo en la ciudad. Y eso me permite tomar decisiones. Y es un mapa que cualquiera que lo ve, sin explicarle demasiado la metodología, puede entender que la zona donde está la mancha es la zona de mayor riesgo y la zona donde no está la mancha es de menor riesgo. Simplificar la información para mostrarla también es otra de las virtudes o de las capacidades que tenemos que tener para después poder explicarlo, porque si yo empiezo a procesar información y tengo una complejidad de colores, de líneas, nadie lo va a entender. Ahora, si yo logro esa síntesis, puedo contar rápidamente lo que están viendo, explicarlo, y a partir de ahí que se puedan tomar decisiones acerca de qué hacer en ese territorio. Es decir, si tengo una política de promoción de la industria, puedo hablar de las ventajas de que las industrias se armen en esta parte de la ciudad, puedo pensar el ordenamiento territorial en este sector, cuáles serían los servicios y las infraestructuras que yo debería tener. Si voy con la gente de salud, podría definir cuáles podrían ser los centros asistenciales, dónde debería estar los circuitos para que bomberos puedan llegar a estos lugares.
puedo mirarlo desde la parte socioeconómica, es decir, hay ciertas actividades que son incompatibles para trabajar en esos sectores, es decir, si yo tuviese un jardín de infantes, una escuela, no convendría que esté en los sectores de mayor riesgo, convendría que esté en otras áreas, para todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial, con planificación urbana, con gestión del territorio, una imagen de esa me sirve un montón. Ahora, detrás de esa imagen hay todo un trabajo que lo tiene que hacer un grupo de personas especializadas, posiblemente nos lleve un cierto tiempo procesar esa información e ingresar esa información para ese resultado. Pero un poco el desafío. Nosotros en la asignatura lo que tratamos de hacer es tener esta primera unidad donde hacemos algunas preguntas sobre los sistemas de información geográficos. Vemos casos, usamos unas plataformas y empezamos una segunda parte que va a intentar hacer algunas prácticas más específicas en los sistemas de información geográfica. Ustedes van a ver que dentro del campus virtual, nosotros tenemos esta unidad, que es la unidad número 2, empieza a trabajar lo que es el posicionamiento terrestre. Vamos a tener tanto la clase 6, 7 y 8 son de la unidad 2, donde trabajamos distribución geográfica, fuentes de información, ingreso de datos. Empezamos a tener más particularidades de los aspectos. Y yo lo que los invito en esta clase es que aquellos que tengan interés en bajar el software, que es el QuantumGIS, que es un software libre, yo ahora los voy a mostrar en pantalla, que no sé si alguno de ustedes ha tenido manejo del mismo, es un software libre que lo pueden bajar y manipular información. Si hay alguno que lo haya visto, lo haya bajado. Si no, ¿Nos va a dejar el nombre, profe, del software? Sí, claro. Yo ahora se los voy a mostrar. Se los voy a escribir primero por acá. QuantumGIS con Q. Bien, ese es el nombre. Voy a presentar en pantalla a ver si ustedes lo pueden visualizar. A ver, denme un segundito, estoy abriéndolo allí al programa. A ver, ahí vamos a tratar de compartirlo. ¿Están viendo la pantalla del software? Yo no los escucho, ¿ustedes la pueden ver? Profe. Ah, perfecto. Bien. Sí, se ve bien. Bien. Este software, que se llama QuantumGIS, es un software libre. Nosotros lo hemos cargado en una de las clases que se llama QuantumGIS y trabajo práctico número 1 para QuantumGIS. Nosotros en la materia lo ponemos un poquito más adelante, pero aquellos que quieran indagar con el software como para bajarlo y poder procesar información es sumamente interesante para empezar a ver cómo podemos armar nuestro propio mapa. Por ejemplo, en este mapa que yo tengo acá, en realidad sería un plano por la escala, tengo la ciudad de Villanueva. Las capas que yo he ingresado estarían abajo del lado izquierdo. Hay algunas capas que yo he generado como capas nuevas, las he creado específicamente. Y hay capas, yo ahora voy a prender una imagen satelital que está de fondo, que no sé si la logran ver ahí abajo. ¿Sí? Que es una capa que es pública de la CONAE, que es la Comisión Nacional Aeroespacial de la Argentina, y una imagen que yo la estoy viendo en mi computadora, como la ven ustedes, pero en realidad está en un servidor de la CONAE. La CONAE tiene vínculo con distintas organizaciones espaciales de distintos lugares del mundo, y en este caso, fácilmente, con una capa, que es la capa
con un formato particular, WMS, es un formato que permite visualizar esa imagen satelital del año 2022. Para un trabajo de desarrollo local, fíjense que yo me voy moviendo, y a medida que me muevo en la pantalla, se va a ir cargando la imagen satelital de ese servidor. Yo esta imagen satelital, que la voy moviendo y va apareciendo, no está cargada en mi computadora, la estoy visualizando de un servidor que está en la CONAE. Sobre esa imagen satelital, yo he procesado algo de información vectorial. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he cargado como información vectorial el borde del río, que es un polígono que arma el río. He cargado manzanas y parcelas de la ciudad de Villanueva, que son las que vemos ahí, ¿sí? que es el parcelario de catastro de la provincia. Y la forma de manipular la información es muy sencilla. Yo, por ejemplo, sobre la capa parcela que yo cargue en mi sistema de capas, con el botón derecho voy a propiedades, y en las propiedades puedo modificar ciertas particularidades de lo que estoy visualizando gráficamente. Es decir, me va a abrir esta solapa que dice parcelas y dice simbología. Ustedes están viendo ahí una solapa que se abrió que dice parcela, simbología, y tiene un área gráfica. ¿Sí? ¿Lo están viendo? No sé si me escuchan ahí. Bueno, a ver. La intención de mostrarles esto era para que ustedes pudieran hacer alguna práctica, modificar alguna de las variables que tiene esto. Por ejemplo, yo las parcelas las podría modificarle las características para que se vean de otro color, procesar esa información y hacer lo que se denomina una manipulación de la información geográfica. Es decir, para que yo lo visualice con una característica determinada. Yo puedo modificar el color, el grosor de línea, puedo pedirle que me muestre los atributos. Yo ahí, por ejemplo, cambié la parcela del color original que era gris a un color más un rojo más clarito. Después puedo ingresar a la información. Si pico sobre una parcela, a la derecha me aparece toda la información de los atributos que tiene esa capa. Los atributos serían la tabla de atributos que tiene la misma. Y, por ejemplo, ahí ingresé a la tabla de atributos. Esos son los datos de la imagen. Entonces yo ahí tengo la capa parcela con un montón de información que viene de la provincia. Superficie, nomenclatura catastral, un montón de datos. Imagínense que tengo 10.941 parcelas cargadas ahí. Esas son parcelas de, en este caso, la ciudad de Villanueva, que es la que yo estoy trabajando en todo este parcelario que ustedes ven. Ahí estoy haciendo una ampliación de la pedanía de Villanueva. O sea, toma la ciudad de Villanueva y todo el entorno rural con todas las parcelas. Cada vez que yo pico arriba de una parcela, a la derecha me aparece la tabla con los datos de nomenclatura, datos de superficie, número, si es una parcela urbana o es rural, si es de la pedanía de Villanueva, etcétera, etcétera. Y en este sentido, cuando uno procesa la información, uno puede cargar todas las capas del lado izquierdo de pantalla, procesarla, y simplemente lo único que uno tiene que hacer es apagar o prender la capa para poder visualizar. En ese procedimiento yo tengo un área gráfica acá en la parte central, ¿sí? Y luego tengo la posibilidad de imprimir o procesar lo que sería un mapa. Es decir, una vez que yo cargue del lado izquierdo todas las capas, primero me tuve que ir a la página de IDECOR y bajarla de parcela,
o ir a otra página para bajar las mismas. Nosotros vamos a darles algunos instructivos para que puedan hacerlo. Y después voy a lo que sería la configuración de mi plano, el plano que voy a procesar para poder imprimir. Entonces yo, una vez que ya en el área gráfica que veían recién, yo tengo el mapa armado, lo que voy a hacer es decirle en qué escala quiero que salga. No sé si ustedes están viendo ahí el mapa en una hoja A4. Coméntenme si lo ven. Perfecto. Bueno, ese, por ejemplo, es un software que nos permite cargar información y lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Nosotros en lo que es la unidad 2, que tiene como 3 clases armadas, tiene algo de contenido teórico, ¿sí? Donde vamos a retomar algunos de los aspectos y profundizar definiciones como cuáles son las modalidades de cartografía y geodesia generales que vamos a utilizar. Vamos a ver latitud y longitud. Allí vamos a ver algo de sistemas de referencia. Y los sistemas de referencia tienen algún nivel de complejidad, nosotros los hemos simplificado para saber cuáles son los que se usan en la Argentina, cuáles son los que habitualmente nosotros utilizamos. Y esos sistemas de referencia lo que hacen es decir, bueno, esto es un trabajo que yo voy a hacer en tal ciudad o en tal provincia, entonces voy a usar tal sistema de proyección. Y va a proyectar lo que existe en ese territorio que está en 3 dimensiones, lo va a llevar a 2 dimensiones para que yo lo pueda visualizar. Allí también vamos a ver sobre escalas. Recién yo les mostraba, en QuantumGIS les mostraba una área gráfica donde yo trabajo sin escala. Yo hago un zoom y me acerco. Hago otro zoom, me alejo. Cuando voy a imprimir, cuando voy a preparar un PDF para poder armar un mapa o un plano, ahí le digo qué escala quiero. Puedo trabajar en escalas como para ver toda una ciudad, escala 1 en 20.000, 1 en 10.000, es decir, que a 1 metro de la realidad voy a modificarlo 20.000 veces si es 1 en 20.000. O sea, ese metro está 20.000 veces más chico. Por eso lo puedo ver en un plano de este tamaño, cuando en realidad es la extensión de toda una ciudad, como supongamos Villa María y Villa Nueva. La escala lo que dice es la relación entre el primer número, que es la unidad, y esa realidad. ¿Cuántas veces lo estoy achicando? Si yo hiciera un plano técnico de un celular, lo podría hacer 1 en 1 y tendría exactamente este tamaño. Pero como nosotros trabajamos con territorios, y los territorios son mucho mayores, nuestras escalas para una ciudad pueden estar 1 en 10.000, 1 en 20.000, 1 en 5.000. Ahora, si trabajamos con toda la Argentina, puede estar 1 en 5 millones, 1 en 10 millones. Bueno, alguna prueba vamos a hacer para que esto de pensar escalas lo podamos graficar. Cuando yo le doy una escala, termino haciendo una reducción de esa realidad y, por supuesto, simplificando lo que veo en esa realidad. A medida que yo voy ampliando lo que veo, tiene que tener más elementos, más definiciones. Esto hoy, si uno entra a Google Earth tranquilamente con el mouse, uno va haciendo un zoom y me van apareciendo o desapareciendo referencias. Me aparecen referencias de negocios, de calles, de hitos urbanos, de elementos que están en ese territorio a medida que yo hago el zoom a chico o agrando. Cuando uno hace un sistema de información geográfico propio, como lo vamos a hacer en este software, lo que tengo que hacer para mi resultado, que es una hoja A4, una hoja A3, una hoja A2 para después imprimirlo, es decirle qué escala quiero ver y cuáles son los elementos que quiero visualizar en esa escala.
Dentro de los elementos, yo por ejemplo el que mostraba recién, podría tener en las referencias las parcelas, podría tener los espacios verdes de la ciudad, podría tener la costanera con el río, podría agregarle establecimientos de escuelas, dispensarios, etcétera, o hacer el trabajo de las industrias que hablábamos hace un ratito, ¿no? Las industrias y sus áreas, sus buffers de impacto, ¿sí? Que serían estos círculos que van apareciendo. Digamos, gran parte de la ventaja de los sistemas de información geográficos procesados adentro de un software como este es la enorme cantidad de opciones de procesamiento de información para lograr ese mapa de las industrias o de las escuelas o de los espacios verdes o de los espacios públicos, etc. Es cómo puedo yo procesar y sacar información nueva. Yo ahí lo que les mostraba era una base, pero yo podría sobre esa base armar un mapa temático y salir con ese mapa temático a imprimir para poder hacer un trabajo, no sé, de geografía o un trabajo que me proponga algún municipio y demás. Bueno, vamos a entrar en ese mundo, en el mundo de los sistemas y de las proyecciones, de los sistemas de referencia, las proyecciones, las escalas, las orientaciones, o sea, en ese procesamiento. Entonces, en las clases que siguen vamos a ir avanzando con esas particularidades y para quien quiera probar, pueden entrar a la solapa que dice Sistemas de Información Geográfico. Yo acá voy a entrar por acá. Es para que ustedes lo vean, nosotros para entrar a QGIS es la clase 8. En esa unidad número 2, clase 8, hay una explicación de cómo se descarga el software, ¿sí? Hay un paso a paso de cómo se descarga el software. Hay un primeros pasos, hay un videito corto que cuenta primeros pasos. Y después hay un trabajo para bajar fracciones, radios y localidades. ¿Sí? Eso hay mucho tiempo para la entrega, ¿sí? Porque eso es de acá a un mes y pico, prácticamente a fines de mayo. Pero aquellos que quieran ingresar, no para entregar el trabajo práctico, yo lo estoy planteando para que puedan descargar el software, si tienen que tener alguna computadora que mínimamente tenga 4 GB de memoria RAM, tiene que ser una computadora media, no hace falta que sea una super compu, y quieran hacer la descarga del software y probar, está bueno porque van a poder pensar en la posibilidad de hacer su propio mapa. Y qué mejor que ver la parte teórica de los sistemas de información, de los sistemas de referencia, que ir haciendo algún práctico. Porque van a poder decir, bueno, a ver, ¿cómo veo la Argentina? Ah, la veo así, listo. Acá tengo el sistema de proyección para la Argentina. Ah, bien, esto se ve de esta forma. Entonces, en la área gráfica me va dando datos de latitud y longitud, de qué tipo de sistema de referencia tengo, cuál es la proyección cartográfica. Entonces, mientras van avanzando en la unidad 2, van a llegar a la clase donde está la parte práctica. El que quiera abrir el software, descargarlo y probar, ya lo puede empezar en las próximas semanas, ¿sí? Acá quiero hacer un parate. Cuéntenme, hasta ahora, nosotros tenemos 3 prácticos desarrollados. El 1, que era de consultas específicas sobre sistemas de información geográfica. El 2, que era casos latinoamericanos. Y el 3, que eran plataformas. Uso de plataformas, ingresar y capturar esa información. Cuéntenme si los han podido hacer, si les falta y si en todo caso tienen alguna duda. Yo los leo si me escriben y si no me van diciendo. Yo el tercero todavía no había que entregarlo, sí. Tenemos tiempo, una semana más. El segundo, donde dice nombre y ubique geográficamente el caso, el territorio lo elegimos nosotros, tiene que ser uno de los que está ahí. La idea es la siguiente, con el número 2 sería el de los casos latinoamericanos. Sí. Sí, en el de los casos latinoamericanos usted tiene que tomar un solo ejemplo. De todos esos casos. De todos esos elijan uno solo. Puede ser, hay algunos que están en portugués porque son de Brasil. Sí, yo me equivoqué, solo vi ahí en portugués y solo vi eso, cerré, dije listo, no. El primero está en portugués porque es de Brasil y los de Brasil están así, pero después están todos los otros que son de Argentina, de Uruguay. Ustedes elijan el que quieran.
están las consignas ahí muy orientadas a cómo está estructurado ese documento, Sí. pero la intención es que más allá de que haya, como yo les decía recién, por ahí hay usos de software que no los conocemos y no los manejamos, y hace falta que ustedes profundicen en eso. Tampoco hace falta que profundicen en el sistema de proyección que utilizaron y la técnica, como no hace falta que tengan tanta profundidad. Por eso están esas preguntas que nosotros hacemos de cuál es el objetivo del sistema de información geográfico. Ustedes lo tienen que contar al caso, no como lo cuentan los autores, sino como lo cuentan ustedes. Ustedes tienen que decir, bueno, en función de lo que dicen los autores, el objetivo del sistema de información geográfico que, no sé, que utilizó Unquillo fue tal, fue armar, no sé, una reserva y mostrar. ¿Y quiénes participaron? Bueno, los actores que participaron fueron el gobierno local, un centro vecinal, o sea, que ustedes nos cuenten lo que ven allí. Siempre recuerden, Estefanía y a todos lo mismo, recuerden que cuando suben una imagen, una captura de pantalla de ese caso, díganme qué están mostrando ahí. Siempre es importante. Puede ser con un titulito arriba y abajo la fuente, que va a ser este caso el librito y el año. Eso en general es un criterio que tenemos que usar siempre. Para cualquier trabajo que ustedes hagan, título de lo que están mostrando y abajo fuente y año, mínimo. Si hay más datos, como por ejemplo, disponible en, y a pie de página ponerle dónde está esa información, mejor todavía, porque usted imagínense que alguien que lo lee por primera vez al trabajo, por ahí dice, ¿y dónde salió esto? Bueno, eso es parte de mostrar la fuente y al final mostrar la bibliografía. Son cuestiones que ustedes tienen que ir como... Hay algunos de ustedes que lo han hecho bien, que ya lo han prefigurado, pero tiene que ver con las formas o las normas para presentar trabajos, que eso, a medida que avancen en la carrera, seguramente van a perfeccionarla y después van a tener muchas capacidades para eso. Porque ustedes imagínense que si tenemos que ir a cualquier organismo público o privado del tercer sector a mostrar un trabajo, siempre tenemos que decir de dónde salió. Por ahí, ese que les mostraba yo recién de Villanueva. Yo tomé una base, que era la base de parcelas de catastro de la provincia. Yo me fui a la página de IDECOR, no sé si se los mostré, pero eso después se los puedo mostrar, pero uno puede ir a una página oficial y bajar capas. Y cuando bajé la capa, después yo inserté esa capa y me empecé a armar mi sistema de información. Hasta ahí, info oficial de la provincia. En este caso, provincia de Córdoba, puede ser de otro sistema de información de otra parte del país. Pero después yo hice mis propias capas, porque yo quería hacer una capa, supongamos, del río o de las áreas verdes de cierto sector. Entonces yo me armé mi capa, mi shape de capa, hice una capa vectorial y armé el río, o armé un área de esparcimiento y fui armando mis capas. Cuando lo terminé y preparé mi resultado, es decir, yo armé mi mapa definitivo, que lo saqué, supongamos, en escala 1 en 10.000, con el norte, con las características, el mapa lo hice yo, pero las bases que usé fueron bases oficiales. Eso es importante relatarlo. En los casos que tienen de los casos latinoamericanos, hay algo de eso. Están contados cómo obtuvieron la información, porque también la intención es que esto le puede servir a otro y que en esta cuestión colaborativa, que se les hablaba al principio, alguien pueda continuar el trabajo o tomar esa información para tomar alguna decisión. Es decir, si yo le marco, supongamos, en ese plano que yo hago, todos los lugares de esparcimiento, los clubes, le doy mucha información vinculada a lo recreativo deportivo de la ciudad, puede venir alguien y decir, mira qué bueno que está esto, para empezar a pensar en el turismo de la ciudad y dónde podría estar ubicado una cafetería, o los hoteles, o los alojamientos, o no sé, digo, lo puede utilizar alguien, tomar la información que yo le doy y agregar información nueva para tomar decisión. Lo voy leyendo ahí en el grupo. Sergio dice que le falta el práctico 3. Bueno, en eso yo no hay problema, tienes por lo menos una semana más tranquilamente para poder trabajarlo. El práctico 3 es un práctico cortito, ¿sí? Porque en realidad yo les planteo que tienen que tomar capturas de pantalla de esas plataformas y hacer un breve análisis
de las plataformas de Argentina, que pueden visualizar ciertas capas. Es bastante interactivo, el mapa interactivo de Argentina está bueno. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, otra página que es interesante. A ver si puedo entrar desde acá. Que es IDECOR. Ahí voy a ingresar a ver si se los puedo mostrar. Ahí vamos a presentar. Está un poquito lenta la computadora. A ver, ahí está entrando. IDECOR, como suena, es Infraestructura de Datos Espaciales de Córdoba. A ver si puedo entrar. Denme un segundito que está tardando internet un montón. Bueno, cuando tengo abierto el Quantum GIS me pasa que como tiene mucha información se pone súper pesada la máquina. Lo voy a tener que cerrar un poquito. Denme un segundo. Ahí voy a presentar de nuevo. Les quería mostrar la página de IDECOR. Bueno, veo que también en el grupo Ángel Gabriel Gili dice que también le falta el trabajo práctico 3. No hay apuro, no hay problema, lo pueden presentar en lo que queda. Es un trabajo acotado, no van a tener problema. El 2, el que no lo presentamos, ¿queda abierto, profe, esta mañana o cierra el 2? ¿Cómo el 2? No, sí, quedan abiertos, no hay problema. La intención era que lo pudieran al 2 ya cerrar hoy, pero queda, les vamos a dejar esta semana, no hay problema, para que si hay alguno que vienen un poquito más retrasado, ¿sí? Y dejamos la semana que viene para que puedan llegar a hacer el 3, ¿sí? ¿Cómo vienen con los tiempos para presentar los trabajos? ¿Vienen llegando muy complicados? Séanme sinceros y sinceras en eso. Yo voy lerda, no sé mis compañeros, pero lo que pasa es que en el tiempo que me siento a leer el material y releerlo un poco más y después ingresar al trabajo práctico, a iniciarlo, entre que lo iniciar o, bueno, yo los transcribo, son unos 3 días. Por ahí no sé cómo arrancar, porque cuando, bueno, tengo información, por ejemplo, que vi todo en portugués, me trabé, listo, para mañana. Después, las cosas están como del software, que yo digo, esto hay que usar un software, listo, acá dejo hasta mañana. Y el arranque es lerdo, a lo mejor ya cuando te empieza, ves que solo las preguntas y contestar ya es de otra forma. Claro. Bueno. Sí, a mí lo que me sirvió, por ejemplo, es ahora tomar nota
de lo que estamos hablando para después poder sentarme y ya con otra visión, porque yo hasta ahora todavía no me había conectado a la clase. Entonces, como que por ahí es mucha información para después, digamos, llevar a cabo el trabajo. Pero bueno, yo hice hasta el 1 y el 2 estoy ahí viéndolo y bueno, para mañana lo voy a terminar seguramente y empezaré con el 3. Pero sí, también un Bueno, poco con el tema del trabajo y todo, por ahí se complica un poquito. está bien, está bien. No, está bueno escucharlas porque por ahí si damos un poquito más de margen y lo hacen mejor al trabajo, tienen más tiempo de que lo que van leyendo en la bibliografía o el video y lo van incorporando a lo que nos responden en el trabajo, va a tener más jugo, va a estar más completo. Así que podemos extender un poquito más de tiempo. A favor, ¿qué tenemos? Nosotros vamos a tener una parte ahora que es teórica, que tiene más teoría, no hay tanto trabajo práctico en la semana que viene y la otra, porque la intención era, después de esta charla, básicamente yo voy a dejar abierto en donde está la clase de hoy, van a tener los 2 videos que yo les decía cortitos de 10 minutos cada uno. Uno, ese video viejo de hace 13 años, que está piola para ver cómo eran los sistemas de información geográfica, inclusive en la época que todavía no se usaban software libres como el Quantum Gene, sino había otros software que eran privados, que son, imagínense que los software privados pueden estar en el orden de los $4.000, $5.000 cada software para que vos lo bajes en tu máquina, y empezaron a aparecer estos software libres que lo podés bajar en tu computadora y empezar a usar al momento, no te hay que pagar ninguna licencia, y eso es buenísimo porque eso abrió, digamos, el juego a que lo pueden usar pequeñas organizaciones o los mismos privados o cualquiera para hacer un trabajo. Está ese videíto de los sistemas de información geográficos de hace 13 años y mirarlo un poco con la idea de, che, bueno, ya es un material, 13 años nada más, y ya es un material medio histórico porque la tecnología avanzó bastante y se pueden ver un poquito las aplicaciones y los usos en emergencias, en catástrofes, en salud, en educación, etc. Después está el otro videito que habla un poco del el mapa viejo versus el mapa tecnológico, con toda la info que tiene atrás y cómo van cambiando algunos parámetros y no es tan tecnocrático, o sea, no es tan del tipo que sabe elaborar un atlas, un mapa con todos los símbolos, con todas las precisiones, y pasa a estar más al alcance de las personas. Entonces ese videito de lo que serían el segundo video, que se llama Los Nuevos Mapas, también me interesaba que lo miren, como para romper un poco las estructuras rígidas de los geógrafos, de los cartógrafos, y empiecen a mirar un poco cómo se están moviendo hoy distintas plataformas para mostrarnos información. Y ahí hago un paréntesis, está bueno pensar, ustedes piensen, a ver, ustedes son un poquito más jóvenes que yo, creo, si tienen algunos años menos, sí, algunos años menos, pero piensen hace 10 años o 15 años cómo planeaban un viaje si tuviesen que hacer un viaje lindo, un viaje de un mes a algún lado, si se va a hacer un viaje largo. Piensen cómo lo planificaban antes y cómo lo planifican hoy. ¿Y cómo lo van a planificar? A la aventura era antes, o sea, abríamos un libro. Hace Bien. 18 no había teléfono, así que imagínense. Bien. Abrimos un libro. ¿Qué información teníamos? Por ahí teníamos algún documento de que, no sé, supongamos, alguna localidad tenía un documento. La mapoteca. Que era un librito. Vos tenías que acceder a ese librito o alguna guía de turismo, pero en papel, que te la daban en un librito. En papel, en el servicio las daban. Claro, yo tenía, bueno, acá en el estudio tengo uno de Perú, bueno, estoy mirando a ver si lo veo, bueno, era un librito donde aparecía información, donde aparecía, no sé, el alojamiento que podía haber, posiblemente ya desactualizado, porque era un libro que capaz tenía 4 o 5 años, y yo por ahí, vamos a Machu Picchu, nos vamos a Cusco, y vamos a hacer 3 días en Cusco, y después nos vamos a ir al Machu Picchu, y uno por ahí, esas guías, que eran un libro, te ayudaban. Bien, piensen hoy. Hoy
mínimamente, ustedes pueden entrar a internet, a sitios oficiales o no oficiales, y buscar información previa. ¿Dónde voy a estar? Voy a un blog y pregunto gente que hizo este tipo de viaje en 3 días, 4 días, 5 días. O ingreso información en inteligencia artificial y le digo, bueno, armame un viaje para mí que me gusta tal cosa, porque a mí me gusta la arquitectura, el urbanismo, pero también me gustan las comidas o me gustan los bailes típicos, no sé qué. Y yo armo de otra forma en función de cómo las tecnologías han cambiado. Y a partir de ahí, preparo un viaje de una manera, hago el viaje, cuando llego, sigo en esa tónica de preguntar a dónde voy a comer, qué actividad tengo, cómo puedo hacer una excursión, y sigo adentro. En el mismo viaje estoy también vinculado a la tecnología como para llegarme a vivir ciertas experiencias, y cuando termino el viaje o cuando estoy en el presente de ese viaje, comento, publico, lo mando a otro lado y lo absorbe otra persona desde otro lugar, y así, ¿no? Hay un vínculo con la tecnología, las redes, que es totalmente diferente y que tiene que ver con lo que hacemos en estos sistemas de información geográfica. Uno lo puede orientar para cualquier actividad del desarrollo local, sea turística, económica, yo recién le decía, bueno, no sé, hasta para usos sanitarios, de emergencia, de catástrofes, o del manejo de lo que sucede en lo rural o en lo urbano, etcétera, etcétera. Pero piensen cómo ha cambiado la tecnología en armar un viaje. Y ahí me parecía interesante ver cómo lo tenemos como asumido, ¿no? Ah, bueno, vamos por acá, buscamos. Y antes era de otra forma, ¿no? Antes era distinto. Y ese antes no fue hace mucho tiempo. Sí, eso es lo impactante, ¿no? No es que fue hace 50 años, no, fue hace poquito. Hace poquito no teníamos estas posibilidades de entrar a algo que fuera intuitivo, que rápidamente, bueno, en eso Google ha hecho mucho en eso, de cómo vos ingresás o las páginas que manejan el turismo, están permanentemente georreferenciando necesidades, experiencias, lógicas, de las cosas que te pueden interesar para que vos vayas para aquel lado. Hay todo un negocio de esto, sin duda, ¿no? Hay también un trasfondo económico por detrás para promocionar y que se liga con el desarrollo, con el turismo, con las empresas que se movilizan en ese sentido y que buscan captar clientes, ¿no? También hay parte de eso, y es parte de lo que tenemos que mirar cuando observamos los sistemas de información y las tecnologías. Bueno, Eliana dice que no me funciona internet, así que escucho un poquito cortado. Bueno, espero ahí, Eliana, que después cuando descargues la clase la puedas ver más tranqui, ¿sí? Si no, como para que puedas leerla y escucharla bien. Bueno, por otro lado, la intención al cerrar la clase de hoy, que era un poco tocar algo de lo que venían viendo en la clase 1, 2, contactarme con ustedes como para ver cómo iban con los trabajos prácticos. Voy a dar un poquito más de tiempo entonces, ¿sí? Para que tengan un poquito más de margen y sigan subiendo en el lugar que corresponde al trabajo 2, el lugar que corresponde al trabajo 3. Tomen en cuenta las devoluciones que yo les voy haciendo para el trabajo que sigue y sobre todo para cuando vayamos hacia el trabajo final, ¿sí? Que va a ser cuando vamos cerrando la unidad número 2, ¿sí? Que es la que vamos a empezar ahora. Cuando vamos cerrando la 2, ahí empezamos el trabajo integrador final. Respecto a ese trabajo integrador, un comentario breve. Nosotros planteamos como dos posibilidades, dos alternativas con el trabajo integrador. Hay una lógica que es para aquellos que puedan utilizar el software QuantumGIS y hacer un sistema de información geográfico, cargar capas, modificar capas y preparar un trabajo ahí adentro del software, es una línea donde pueden trabajar para el trabajo integrador. ¿Cómo hacer un sistema de información geográfico en QuantumGIS? Ese sería uno. Pero como a veces esta distancia da alguna dificultad para descargar el software,
para procesar la información, la computadora no me responde tan bien o tengo algún problemita, tenemos una segunda alternativa, que es hacer directamente un informe, como si fuese una monografía, sobre alguna de las temáticas a elección dentro de la asignatura, ¿sí? Que sería, digamos, otra forma de encarar el trabajo integrador final. Para eso hay tiempo. ¿La temática es a elección o la pautás vos? ¿Le No, es mandás? elección. Es elección. Ustedes van a poder elegir de la unidad número 1 o de la unidad número 2 la temática que les guste. Y en la solapa de trabajo integrador final está bastante explicadito cómo sería, y les armamos como una guía, como para que sepan cuál sería la estructura en el caso de hacer esta especie de informe monografía, o cuál sería esta idea de hacer un informe de procesar un sistema de información geográfico en el software, ¿sí? Las dos alternativas están explicaditas ahí. No hay apuro para que lo vean. Yo que preferiría que sigan con las entregas que corresponden a la unidad número 1, que todavía tienen algunas pendientes, que hoy, después de esta clase y de estos repasos, puedan responder una consigna muy breve en un foro. Yo armé un foro de debate muy cortito, como para que, frente a la pregunta, ¿qué potencial ven y qué dificultades ven de los sistemas de información geográficos para el desarrollo local, que lo puedan expresar en pocas palabras? Es decir, si este cambio tecnológico nos está ayudando para que los sistemas de información geográficos se inserten en el desarrollo local. Si ustedes ven dificultades, como por ejemplo el recurso humano que tiene que estar capacitado para procesar esto y que es dificultoso poder hacerlo, o si ven que los sistemas de información geográficos pueden seguir creciendo como una herramienta importante para el desarrollo local, o es una herramienta accesoria. Bueno, quiero que ahí ustedes den, al ser un foro es opinión, ¿sí? Ustedes pueden dar su mirada. La idea es que ustedes puedan escribir no más de, ahí yo puse 10 párrafos, de algunas potencialidades y de algunas dificultades que ustedes ven. Por lo menos con lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Con lo que hemos visto en la unidad número 1. Piensen un poquito en los casos prácticos, en los casos latinoamericanos, por ejemplo, de cómo se utilizaron allí y cómo pudieron ser una herramienta valiosa para esos casos, porque allí se muestran resultados que son interesantes, y en todo caso, qué dificultades ven para lograr ese nivel de detalle, ¿sí? También, ¿por qué no? Ponerlo. Hoy por hoy hay municipios que están aportando mucho a la hora de armar sistemas de información geográfico dentro de sus estructuras para la toma de decisión. Hay algunos municipios que no lo están haciendo, y por ahí somos los profesionales que nos interesan estos temas, poder mostrar el potencial que tiene una herramienta de este tipo. Por ejemplo, nosotros con un equipo de trabajo estamos acá en la ciudad de Villanueva. Acá Villanueva está al lado de Villa María. Para los que no son de acá. Y estamos trabajando con un sistema de información geográfico que hicimos nosotros, que la base de la información son las parcelas de catastro de la provincia de Córdoba, y sobre esa base de parcelas empezamos a procesar lo que es la zonificación urbana de la ciudad, y en esa zonificación, a ver si puedo presentar, si les muestro lo que tengo. Denme un segundo que se los voy a mostrar. A ver si podemos ver el último PDF que tengo del trabajo que estamos haciendo. Denme un segundito. A ver si se abre ahí y lo podemos visualizar. Ahí estoy compartiendo pantalla, ya se va a abrir, denme un momentito.
está cargando. Bueno, este trabajo, por ejemplo, es un trabajo vinculado a ordenamiento territorial de la ciudad de Villanueva. Ahí está tardando un poquito en abrirlo porque es bastante grande. En este trabajo, lo que nosotros apuntamos a hacer es una definición de una zonificación urbana. Es decir, definir cuáles son las actividades o usos de suelo característicos de una ciudad. ¿Ahí lo están viendo a la zonificación? Díganme si lo ven, si alguien me lo puede decir Sí, por sí. el micrófono. Ah, fenómeno. Bueno, ahí lo estoy ampliando, está un poquito pixelado, pero ya se va a mejorar. Por ejemplo, esto es un sistema de información geográfica. Tiene una imagen satelital de base, 2022. Tiene los lotes urbanos que se ven allí, son de IDECOR. Y sobre esa capa, ahí se mejoró un poquito la imagen. Sobre esa capa aparecen las zonas que tienen esas siglas. Por ejemplo, la ZC sería zona central. ¿Eso sería ya lo ordenado por ustedes? Exacto. Esta es la propuesta de zonificación nuestra. Después un trabajo de eso, profe, le pregunto, ¿dónde lo presentan? ¿A un equipo de gobierno? Nosotros estamos en este momento en una comisión para el desarrollo urbano y rural de la ciudad de Villanueva. Nos contrata la intendencia del municipio. Somos un grupo de arquitectos e ingenieros que trabajamos en esto, inclusive gente que está vinculada a algunas cuestiones de lo social, de ambiente y de patrimonio. Nosotros, para llegar a esta imagen que ustedes ven ahí, que tiene, bueno, el parque de Villanueva, que es el que está en la parte superior, el área central de la ciudad y algunas de los ejes estructurantes de las avenidas principales. Nosotros nos contratan como para armar un diagnóstico y armar normativa urbana. Entonces lo que hacemos nosotros es diagnosticamos el estado de situación de la ciudad en términos de usos de suelo. En base a los usos de suelo que detectamos y que conocemos, armamos zonas con ciertas características del uso de suelo, partiendo de las actividades y usos que se manifiestan más fuertemente. Entonces hay áreas que tienen un uso residencial. Si yo me voy a las partes del plano que están de color amarillo, ¿sí? Que son todas estas, amarillo y los colores más naranjitas, que es toda una zona de expansión urbana de la ciudad hacia el sudeste de la ciudad y que tiene algunas características similares. Sobre esas zonas, lo que nosotros después definimos son indicadores urbanísticos. Es decir, cada una de esas zonas, a futuro, de acá en adelante, cuando se apruebe la ordenanza, va a poder hacer ciertas construcciones hasta cierta altura, cierto tipo de uso de suelo, que va a ser en general, por ejemplo, los barrios van a tener comercial, barrial y residencial como uso. Hay zonas que son en avenidas principales, si ustedes se fijan, estos ejes viales, como el de la Ruta 4 y el de la Ruta 2, que pasan por la ciudad, ya tienen usos comerciales, residenciales, talleres y en algunos casos industrias. O sea, ya tienen usos que tienen algún grado de incompatibilidad sobre el mismo. Después hay sectores de plantas de tratamientos cloacales, como esta zona especial que está aquí, que es la planta de tratamiento cloacal que está entre medio de toda una zona residencial, donde hay todo lógico, un conflicto. Después, si yo sigo bajando en el mapa, ¿sí? Tengo una zona de circunvalación de la ciudad, que es esta línea de trazos, que está en construcción, pero que me va a definir hacia el norte toda una zona residencial que no está consolidada, y hacia el sur toda una zona rural, que es esta zona que se ve abajo,
una zona rural donde hay un canal de desagüe, donde hay un área de protección natural con un montecito autóctono. Es decir, hay un montón de elementos que me dan actividades y usos de suelo prioritarios, y sobre eso aparece una normativa urbana que es lo que termina definiendo es cuáles son los usos que puedo seguir haciendo en esos lugares, cuáles son los que están prohibidos, es decir, si es un área urbana, en general se prohíben los usos rurales. Si es un área específica residencial, o sea, hay viviendas, o sea, de baja densidad o densidad media, no podría estar industrias en ese sector, o no se permitirían que aparezcan industrias nuevas. Hay industrias que están ubicadas en áreas urbanas plenas, rodeadas de residencias, industrias, supongamos como Nestlé o Santa Clara, son industrias grandes que tienen una inversión enorme, que la erradicación de esas industrias sería casi inviable, pero bueno, hay que poner condiciones para el entorno. Nosotros hoy con este trabajo pasamos de un plano hecho a mano prácticamente de la ciudad a un plano georreferenciado de 4.600 hectáreas, que es el ejido urbano de la ciudad de Villanueva. Es una información mínima la que nosotros tenemos, pero un salto de calidad enorme porque veníamos, como les decía, de prácticamente no tener información o tenerlas sueltas o en planos aislados. Esta información la venimos procesando y trabajando hemos hecho intervenciones con colegios profesionales, entran los colegios profesionales de arquitectura, de ingeniería, de agrimensura a opinar sobre la norma. Esto es un plano de zonificación, pero atrás hay toda una normativa. Normativa de edificación, normativa urbanística, que define las zonas. Por ejemplo, cada zona tiene patrones o lo que se denominan indicadores urbanísticos, donde yo digo, o decimos, qué uso puede tener ese lugar, esa zona, que son esas manchas, ¿no? Que cuando es en una avenida es el terreno que toca la avenida, independientemente que sea 10 por 30 o que sea 50 por 200, ¿no? Todo terreno que toca una de las grandes avenidas o grandes ejes viales se transforma en una zona. Y esa zona tiene características. Hay algunas que tienen un perfil más comercial, hay otras que ya tienen un perfil talleres e industrias, entonces se van a permitir otras actividades. Después, también otro de los desafíos del trabajo que estamos haciendo es definir patrones para la costanera del río Talamuchita, donde vos tenés sectores que apuntamos a que en el futuro se vayan transformando como áreas y espacios verdes y espacios de uso público, y hay regulaciones normativas que te dicen qué podés hacer y qué no en esos lugares. Lo trabajamos como algunas partes como áreas protegidas o áreas de reserva natural. Entonces, bueno, en este trabajo complejo, los sistemas dan una parte, pero después vos tenés escrito toda una documentación de cada zona y de lo que podés hacer o no podés hacer. Y en este sentido, bueno, cuando vos limitás a una actividad o le decís, bueno, acá se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal otra, siempre tenés diálogos y discusiones más o menos fuertes con distintos actores. Usted imagínense que no es lo mismo lo que opina un colegio profesional de arquitectura y de ingeniería sobre estas cuestiones, que le interesa que la ciudad tenga un municipio ágil, que tenga información, que los procedimientos sean rápidos, que sean fáciles, que no tenga complejidad. Y por otro lado, podés encontrarte a los inversores inmobiliarios que quieren hacer el desarrollo de alguna parte de la ciudad hacia un complejo industrial, hacia un área comercial o hacia un área de edificación de mayor altura o de menor altura, extendiendo la ciudad. Hay visiones en función de cada uno de estos actores e instituciones que moldean de alguna manera la norma, nos plantean desafíos de, bueno, ¿qué podemos mejorar nosotros la norma para que eso haga al desarrollo de la ciudad, para que se dé un desarrollo en tal sector? Si hablamos con el equipo de ambiente vinculado a las áreas protegidas, bueno, ¿cuál es el manejo y la gestión de las áreas protegidas?
en esas áreas protegidas, cómo va a ser el espacio público, vamos a permitir que haya peatonales, que haya calles, se va a preservar el ambiente de la costanera de cierta manera, cómo va a ser el tratamiento en los sectores de línea de ribera, que son los sectores tanto del río como un cañadón que tenemos en Villanueva, qué es lo que se va a permitir, qué es lo que te permite la provincia hacer y qué es lo que el municipio va a dejar hacer en esos sectores. Bueno, para nosotros es un desafío porque es utilizar parte de los sistemas de información geográfica y utilizar parte de lo que también vemos en la licenciatura en desarrollo, que es la definición de una norma. Cuando vos armas una ordenanza, tenés que citar leyes nacionales a veces o leyes provinciales. Hablas en un momento de cuestiones de ambiente y entonces, por ejemplo, hay un grupo que nos está ayudando con todo lo que es cómo definís el arbolado urbano y entonces se definen especies de arbolado urbano en función del ancho de las veredas y las veredas tienen algún tratamiento, hay veredas que tienen cazuelas para que vayan los árboles y otras áreas verdes para recibir el agua, y después hay vereda consolidada para que estén los peatones y caminen, después hay toda una parte de accesibilidad física a la ciudad, donde también vos tenés que poner algún parámetro para lo que es rampas, baños accesibles, bueno, toda la codificación tiene mucho de esa info, y lo tenés que hacer para la escala de la ciudad que estás diseñando o proponiendo. Hay codificación que están bárbaros, no sé, el codificación de Rafaela, por ejemplo, tiene un montón de definiciones y una gran complejidad, porque hace del año, creo que del año 60 que vienen trabajando. Nosotros el primer codificación de la ciudad que se va a hacer, entonces la escala o la característica que tiene que tener el cuerpo normativo que armamos nosotros es de un nivel inicial, si se quiere, pero vamos a pasar, como les decía yo, del plano a mano a un plano georreferenciado y digitalizado. Bueno, ahí Sergio Reyes dice FOT y FOS. Claro, el factor de ocupación de suelo es lo que vos edificás en un lote y lo que dejás libre, eso es en lo que sería la planta baja. Y el FOT, el factor de ocupación total, es la cantidad de plantas que vos le permitís. En los indicadores que armamos está eso, está la altura máxima que pueden llegar, y ahí uno siempre trata de jugar, bueno, ¿cuáles serían los lugares para que la ciudad tome mayor densidad? O sea, yo tenga más gente viviendo en esos lugares, le dé vida yo a esos lugares, supongamos la avenida Carranza, que es uno de los ejes comerciales y talleres e industrial y algo de residencia, tengo una multiplicidad ahí de usos que de alguna manera tengo que dar alguna limitación para lo que se puede ejecutar allí. Bueno, es parte de los desafíos. Ahí Sergio Reyes en el comentario dice, acá en nuestra zona se está haciendo la diplomatura de ordenamiento territorial, planificación participativa y turismo sostenible, que está en la UNBM, y esto me va a servir muchísimo. Dice, bueno, ojalá que pronto lo podamos publicar al trabajo, porque estamos en proceso de consultas, de interconsultas con distintos actores e instituciones, y cuando esto esté aprobado, seguramente lo vamos a poder subir a la página de la municipalidad y ahí van a poder ver todo el paquete normativo. Tanto el código de edificación, el urbanístico, el de fraccionamiento de suelo y el plano de zonificación urbana, que es el que ata, de alguna manera, sobre todo los del urbanístico y del fraccionamiento. Bueno, es una línea de trabajo interesante para la gente de desarrollo local, porque una de las capacidades que adquieren ustedes tiene que ver con escribir normativa. Y supongamos, si tienen que trabajar en la temática ambiental, lo que tiene que ver con áreas protegidas o reserva natural, pueden ayudar en esa línea, por ejemplo. Entonces dice, bueno, mira, para esto tenés que trabajar con la ley de bosques o tenés que trabajar con la ley de agroquímicos, por ejemplo, para lo que es lo rural, ¿sí? Y esas leyes las tenés que consignar y referenciar para que el que trabaje en esos sectores tenga algunos parámetros a nivel nacional o provincial y algunos ya de nivel de lo que te dice el propio municipio, ¿sí? Cuando toma cartas en el asunto con uno de estos temas. Bueno, en ese baile estamos.
Si les parece, si no hay ninguna otra duda respecto a los trabajos prácticos, yo me pongo como para alargar un poquito los tiempos, para que tengan un poquito más de tiempo para subir el trabajo 2 y el trabajo 3. Hagan los comentarios en el foro de debate de esta idea de potenciales, o sea, lo potencial y las dificultades de los sistemas de información, así damos como un cierre a la unidad número 1. Y hoy vean lo que está dentro de los videos, esto que yo les mencionaba como parte de la clase de hoy. Y ya la semana que viene arrancamos fuertemente con la unidad número 2, ¿sí? Que ya tiene un cuestionario. A ver, voy a revisar. Denme un segundito. Bien, todavía no tienen el cuestionario, no, tienen más tiempo. Mejor. Hay un cuestionario que después lo van a tener que llenar, pero es en clases más adelante. Yo diría que se concentren en terminar los prácticos y los que puedan ir avanzando en la unidad número 2, que tiene lecturas, la primera parte no tiene práctico, así que vayan avanzando en ver los recursos, tanto algún video como alguna clase escrita, para que podamos seguir con la lógica de darle más profundidad a la temática del territorio y los sistemas de información geográfica. Bien, ¿alguna consultita más? Estoy mirando el chat a ver si hay algo. Ahí. Por mí ya estaría, no tengo consultas. Bien, fenómeno. Bueno, Yo entonces tampoco estaría. Bien, fenómeno. Dejo entonces la recomendación opcional para quien quiera descargar el software QuantumGIS y probar, que lo puedan empezar a hacer, ¿sí? Hay un espacio ahí en la unidad número 2 que dice QGIS, trabajo práctico 1 de QGIS. Entonces, si ustedes entran ahí, van a tener el videito de cómo descargar el software, el videito de los primeros pasos. Pueden entrar a probar, a ver si lo pueden descargar en su computadora. Si tienen algún problema en descargarlo, después lo iremos charlando en las clases que vamos avanzando. Es más difícil hacerlo a distancia eso, porque por ahí el software tiene sus cositas. Tenés que tocar la capa, abrir propiedades, tocar el botón derecho. Tiene alguna cosita que cuando uno lo hace en taller mano a mano, uno lo explica rápidamente. Por ahí a distancia se hace un poquito más complicado. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a intentar que hagan alguna práctica, que hagan su primer mapa, que intenten hacer su primer mapa. Por ahora es solamente para aquellos que quieran indagar un poquito y bajar el software, lo van haciendo, y seguimos con la unidad 2, con las temáticas más, si se quiere, de análisis teórico de los sistemas de representación, latitud, longitud, proyecciones, ¿sí? Que es la manera de mirar el territorio, y van a ser herramientas que nos van a servir en el camino hacia el software, ¿sí? Vamos a tener esa basecita teórica que yo necesito para que vayan entendiendo cómo se cargan capas, por qué una capa tiene un sistema de proyección, vamos a mirar escala, vamos a ir en esa línea. Bueno, dejamos hasta acá, dejo de grabar la clase, la voy a subir en un ratito, apenas la pueda bajar y la subo al campus. Quedamos de esa manera, cualquier cosita